Hola, me llamo Cristian. Voy a explicar sobre el drenaje torácico con sello de agua. Bueno, este es un sistema que tiene por objetivo evacuar del espacio pleural o mediastinal de líquidos, aire o elementos sólidos acumulados y con esto llegar a restaurar las presiones normales de la cavidad pleural. Ahora, ¿cuándo se debe realizar? Primeramente, para comenzar, se recomienda tener la seguridad de que haya la presencia de líquido o aire en la cavidad pleural. Llegamos a esto con un examen físico y una radiografía confirmatorias. Ahora, las principales indicaciones son las siguientes. Puede ser un neumotórax, hemotórax, empiema, un derrame pleural, el quilotórax y después de una cirugía torácica. Ahora, ¿cuándo no se debe realizar este procedimiento? Pues no se debe realizar cuando haya un colapso pulmonar confirmado o cuando haya bullas pulmonares que puedan generar fístulas broncopleurales. Relativamente no es adecuado realizar este procedimiento en personas con coagulopatías, adherencias pulmonares, derrame, empiema loculado o infección cutánea. Tampoco es recomendable que lo haga alguien que no tenga algún tipo de conocimiento de la técnica quirúrgica. Ahora, ¿cómo funciona? Pues el funcionamiento básico de un sello consiste en las presiones existentes en los diferentes medios. En este caso, de los sistemas de drenaje y de la cavidad torácica. Ahora, nuestro tórax posee una presión negativa. El aire de la expiración sale de forma pasiva por mera presión intrínseca, pero la inspiración es un proceso activo que requiere la participación muscular. En el espacio pleural, la presión es de menos 2 centímetros de agua durante la expiración y de menos 8 centímetros de agua durante la inspiración. Una vez que ingresan sustancias, ya sean gaseosas, sólidas o líquidas en la cavidad pleural, pues la presión negativa se pierde y el pulmón tiende a colapsarse por el exceso de presión que la sangre, aire o masas de coágulos puedan generar hacia el parénquima, y así generándose hipoventilación alveolar, hipoxia y con el tiempo llegándose a colapsar el pulmón. Bueno, el fundamento que tienen los drenajes es la liberación de la presión mediante un flujo unidireccional que permita la salida de aire o líquido durante la expiración y evitando la entrada de aire durante la inspiración. Ahora voy a hacer una breve explicación de cómo se realiza el procedimiento. Bueno, con una previa asepsia en la zona, debemos instalar campos estériles y ubicamos el quinto o sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Luego colocamos lidocaína al 1%, anestesiando el tejido celular subcutáneo, el tejido muscular, la pleura parietal y el periósteo. Luego se hace una incisión transversa por el borde superior de la sexta o séptima costilla para evitar dañar el paquete vasculonervioso. Me presento, soy Carlos Adrián Umbrella, estudiante de Cirugía 3 y mi compañera. Mi nombre es Caitlin Jessica Flores Arevalo, soy estudiante también de Cirugía 3. El día de hoy vamos a demostrarles cómo es el procedimiento del colocado de drenaje torácico conectado a un sello de agua de 2 frascos. Para lo siguiente necesitamos entrar bien equipados a quirófano. La vestimenta que se tiene que utilizar para hacer la colocación de drenado es una pijama descartable, unas botas, gorro quirúrgico, barbijo quirúrgico, guantes quirúrgicos. Los materiales a utilizar para el colocado del tubo de drenaje torácico son los siguientes: unas pinzas, una portaagujas, unas tijeras, una pinza Kelly, un portabisturí, una jeringa,
el hilo con el que vamos a realizar el procedimiento, la anestesia y el tubo de drenaje que vamos a colocar con el calibre escogido previamente ya por nosotros en función a lo que vayamos a drenar y unas cuantas gasas. Sistema de drenaje de 2 botellas. En el sistema de drenaje de 2 botellas se puede ver la primera botella, que va a ser la botella del reservorio, donde esta va a evitar la manipulación de la segunda botella que también es conocida como la botella del sello de agua. En la botella del sello de agua se encuentra este conducto que va a ser el respiradero, y en la primera botella o la botella del reservorio se va a encontrar este conducto que va a estar en contacto con el paciente. Debemos de mantener de forma constante el sello de agua. Por este mismo motivo se creó el segundo frasco, que ustedes pueden ver que es este de acá, que es el frasco recolector. En este frasco, como ustedes pueden ver, no tiene ningún contenido líquido, no va a tener agua destilada, no va con ningún otro elemento externo. El segundo frasco es solo recolector, no se debe de rellenar con agua. El propósito de este segundo frasco es primero mantener la fidelidad del sello de agua. Como ustedes pueden ver, el sello de agua solo puede tener el agua destilada no más de 2 centímetros de agua, y este no debe de mantenerse con solamente el contenido que se va a drenar del otro lado del frasco. Por ejemplo, en ese podría drenarse sangre o un epiema, que a su vez podemos tener como una medición en ese frasco a través de cuánto contenido estamos drenando. ¿Cómo funciona este circuito? El segundo frasco, o en este caso el frasco de recolector, va a estar conectado de forma directa con el paciente. Vamos a simular que actualmente este conducto está conectado hacia el paciente. Lo que se vaya a drenar del paciente va a pasar por este conducto hasta caer al primer frasco. ¿Cómo vamos a evitar que ingrese aire al paciente? Siempre manteniendo nuestro sello de agua. Esta recolección del contenido va a ser siempre a través de caída libre, sin ejercer presión externa, solamente a través del drenaje por caída a estos 2 frascos. Debemos de recordar siempre mantener el segundo frasco del sello de agua a menos de 2 centímetros de agua destilada. Como sabemos, el agua puede evaporarse. Ahora vamos a realizar el procedimiento de colocación de tubo de drenaje torácico. Una vez constatado el lado en el que voy a colocar el drenaje torácico, una vez que haya revisado las imágenes, ya sea placas de tórax, tomografías en donde se haya comprobado y determinado en qué lugar del hemitórax voy a colocar mi drenaje. Primero, coloco a mi paciente en posición. Mi paciente debería estar en decúbito dorsal semisentado. Lo siguiente que voy a hacer es colocar los campos. En este caso voy a colocar el drenaje en el hemitórax derecho, el campo superior y el campo inferior, demarcando así un triángulo de seguridad. La colocación del drenaje siempre va a ser por encima de la costilla. En este caso vamos a colocarlo por encima de la 6ª costilla y tener en cuenta siempre este detalle, que por debajo de la costilla va a pasar la vena, la arteria y el nervio, y eso es lo que vamos a evitar. Entonces, lo que se hará es hacer una incisión por encima de la costilla inferior y voy a ingresar con mis pinzas a la pleura por encima del borde inferior de la costilla. Primero voy a realizar la infiltración. Infiltro lo que es el periósteo de la costilla y muchas veces ingreso al espacio intercostal. Si es un neumotórax, cuando aspiro lo que se va a obtener es aire, y si sale sangre va a ser un hemotórax. Ahora lo que se va a realizar es hacer un corte. El corte debe ser realizado en el sentido de las costillas.
no un corte transversal, sino un corte en el sentido de las costillas. Yo tengo que haber palpado a mi paciente para saber que voy a hacerlo en ese sentido y en función al grosor de mi drenaje. Voy a decir, va a ser 1 centímetro o 1,5 centímetros para no tener dificultades al ingresar. Lo siguiente que hago es hacer un corte en la piel y luego calculo el espesor de mi pared torácica. Y digo, voy a llegar a este tope con la pinza, luego de haber realizado el corte. Voy a empujar con la otra mano sobre el espacio para que cuando entre y perfore la pleura, traspase el músculo intercostal. Entonces, abro cuidadosamente para que no se vaya a tener dificultades. Cuando se va a ingresar con el catéter y mi catéter tiene que estar listo con mi pinza, la manera correcta de colocarla es por encima de la pinza. Entonces, voy a ingresar con mi catéter, saco mi pinza y lo que se recomienda es ingresar en el sentido del tórax. Entonces, ingresamos con el catéter hacia arriba, ya hacia atrás y girándolo para que se pueda deslizar por la pleura y el pulmón. Entonces el catéter va a tener número y van a significar la distancia hasta la última fenestra. Y yo ya he medido cuándo más o menos tiene de distancia del hemitórax de mi paciente para yo poder introducir el catéter o el tubo de drenaje torácico. En los niños hasta el año de edad son de 3 a 4 centímetros. Lo que se quiere es un dren apical bien colocado. Entonces yo poso encima del hemitórax de mi paciente hacia el ápice del dren torácico y mido hacia donde voy a colocarlo, hasta qué punto debo colocarlo. Entonces mi paciente ya tiene el dren torácico y lo que voy a hacer, entonces voy a proceder a fijar mi drenaje torácico con una seda 2,0 o 1,0 en función a cuán grande sea mi paciente. Ya, entonces la fijación es la siguiente. Yo coloco un punto del ángulo, normalmente le llamamos punto angular, y dejo mi punto del ángulo. Después del punto angular voy a colocar el punto que me va a permitir cerrar la apertura que he hecho, y ese punto va a atravesar de lado a lado la herida. Entonces tengo que dejar suelto el segundo punto, y con el punto angular voy a fijar con 3 puntos a la piel y le damos una vuelta al drenaje y lo dejo en el número 10 para recordar si cambia de número. Esto quiere decir que se está movilizando y pueden ocurrir accidentes como el enfisema subcutáneo. Bueno, yo ya tengo el dren colocado hacia afuera y puedo tomar una muestra. Puedo tomar una muestra de líquido pleural, ya sea infeccioso o si tengo que tomar otro tipo de muestra. Una vez que he fijado mi dren, tengo listo mis frascos de drenaje y lo único que voy a hacer es conectarlo y me voy a asegurar que esto sea impermeable. Mi frasco tiene que estar hacia abajo, prácticamente colocado a nivel del suelo. Entonces, tras realizar la conexión con el frasco y drenaje, nosotros tenemos que constatar la oscilación de la columna de agua. ¿Por qué? Porque este nos va a decir que el dren torácico está en la pleura y que está siguiendo la oscilación de la respiración del paciente, y eso es muy importante. El último de los detalles es fijar bien el drenaje torácico a la piel y constatar el seguido de la piel de la conexión, como se ve en el video prácticamente. Las posibles complicaciones del drenaje torácico vamos a tomar en cuenta las laceraciones de algunas pleuras. Si hay laceración en la pleura parietal, podemos presentar hematomas, lesiones del paquete intercostal o mialgias intercostales crónicas. Si en este caso llega a lacerarse lo que es la pleura visceral, vamos a presentar hemotórax, empinemas, lesiones pulmonares o lesiones al corazón o los grandes vasos. También como una complicación puede ser las alergias, que estas se pueden desencadenar tanto al anestésico como al látex. Esta va a presentarse como una reacción vasovagal.